Queridos hermanos, estamos hoy celebrando la memoria de San Bruno y providencialmente el fundador de esta familia religiosa de los Cartujos nos ayuda también a entender la doble dimensión de la palabra de Dios de hoy, del Evangelio, especialmente donde Jesús camino a Jerusalén, que es donde se va a encontrar con su pasión. También Jesús sabe descansar un poco y va a visitar a sus amigos. No lo nombran a Lázaro, pero el texto da a entender que es la familia amiga de Jesús, Marta, María y Lázaro. La casa, obviamente, como se ve y también en el Evangelio de Juan, la casa la dirige Marta, es ella la que va, la que viene, la que está afuera, la que entra, la que sirve la mesa. La dueña de casa, evidentemente, es Marta, y con mucho cariño, cada una en su función, atienden a Jesús. La vida religiosa, en el sentido de la antigüedad, la vida monástica, siempre de alguna manera se consideró como superior a la vida activa, a la vida del trabajo en el campo, ¿no? En el campo de la acción, que fuera cada uno según su estado y condición. Pero es cierto que la palabra de Dios nunca dice de una manera taxativa que una vida es, desde el punto de vista con una regla, mucho mejor que otra, sino que uno evidentemente tiene que dar el corazón y en cada una de esas cosas buscar el momento para lo principal, porque una vida solo de acción, sí, puede ser una cosa filantrópica, pero no termina siendo una cosa enraizada en lo sobrenatural. En cuanto a la acción, estar trabajando y haciendo cosas, el Evangelio nos muestra un alto nivel en Jesús de eso. Nos pone muy alto el perfil para que lo podamos alcanzar. Y sin embargo, también el Evangelio nos muestra que Jesús saca horas del sueño, busca encontrarse con el Padre, porque es necesario, nos quiere enseñar como Verbo encarnado, que es necesario enraizar nuestras acciones y nuestras actividades en Dios. Aquí este Evangelio es muy conocido, no hace falta que lo expliquemos tanto. Jesús le dice a Marta que baje un cambio, diríamos nosotros con nuestro lenguaje acomodado, que tranquilice un poco. Marta, Marta, te inquietas y te afanas por muchas cosas, pero una sola es necesaria, el unum necessarium. La única cosa necesaria, evidentemente, es escuchar a Dios. Y en este sentido estamos en el mismo plano que el Evangelio del domingo, eso que Jesús le decía a los que dirigían al pueblo, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que es necesario, si uno está en la viña, no echar al dueño, la piedra que desecharon los arquitectos. Entonces, obviamente que lo fundamental en toda la vida cristiana no puede ser otra cosa que escuchar a Jesús. El unum necessarium es la piedra angular, que es Cristo, es el ABC de toda vida cristiana, la fe en el Mesías. Y después hay algo que la traducción, porque es una traducción que lo encontraron así mejor, dice Jesús, María eligió la mejor parte que no le será quitada. Literalmente, en griego dice, María eligió la buena parte que no le será quitada. Es decir, si uno invita a alguien, tiene, si queremos esquematizar así, sin mucho detalle y así un poco a lo bruto, digamos, cuando uno invita a alguien a la casa tiene dos funciones. Que la casa, por ejemplo, esté limpia, que tenga lo necesario para comer, que haya comida, porque si te invitan a comer, y luego que te conversen, que te hablen, que te traten bien. Entonces aquí se diversifica el trabajo. Marta hace más, digamos así, el soporte técnico, que esté todo, servir la mesa, acomodar todo, y María se dedica solamente a escucharla. Por eso Jesús dice, María eligió la buena parte, la parte más simpática, obviamente, que es hacer lo social. Los que tienen una casa, sobre todo las mujeres, por una cuestión de costumbre, cuando va a venir visita, un montón de tiempo cocinando, preparando la mesa, viene la visita, se comieron todo y quedó una parva de cosas en la cocina para arreglar, para lavar, y esa parte no es tan simpática, Uno la puede hacer con mayor, con menor gusto, pero esa parte no es simpática. Pero las dos partes son necesarias, como todo en la vida, cuando la vida es frágil.
todas las cosas son necesarias. Lo que pasa es que algunas son más simpáticas que otras. Entonces María, en este caso, justo con el Verbo encarnado, con la piedra angular, elige la buena parte que no le será quitada. No es que un estado de vida cuantitativamente es superior al otro. Lo que es superior, en un sentido, siempre hay que ponerse, digamos así, la mentalidad del reino. Superior en el sentido de entrega, de servicio, es lo que yo hago por amor a Cristo auténticamente. Sea darle un vaso de agua a un misionero, como dice Jesús, o sea levantar una catedral, no importa, porque lo importante es mi corazón, que se abre a Dios y que busca servirlo a Él con generosidad, con desinterés, pensando solamente en el otro, porque en el reino de Jesús el que quiera ser grande se tiene que hacer servidor de todos. Y en este camino siempre es difícil porque uno tiene la tentación, y termino con esta idea, tiene la tentación siempre de, no digo de echar a Jesús de la viña, pero sí de apoderarse de lo que es principal, y es lo que estamos desde ayer meditando con San Pablo en esta comunidad que actualmente está en Turquía, Galacia, esta comunidad donde Pablo evangeliza en torno al año 50 y en torno al año 56-57 le escribe esta carta porque vinieron luego cristianos judaizantes que querían otra vez poner el pilar en la ley de Moisés, en la circuncisión, y Pablo dice, no salva la circuncisión, lo que salva es Cristo. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el acento? Dice Pablo, en Cristo. ¿Y qué pasa cuando uno quiere descalificar al otro, cuando no le gusta la doctrina? Cuando no puede ir contra la doctrina, porque no podían ir contra la doctrina, descalifican al apóstol. Pablo es un apóstol de segunda, porque no conoció a Jesús histórico, conoció a Jesús resucitado. La Iglesia es testigo, están los hechos, Pablo lo dice en algunas cartas, su encuentro con Jesús resucitado. Y él dice, es verdad, yo no conocí a Jesús, pero subí a Jerusalén para darle la mano a los apóstoles, estaba solo Santiago, Pedro me dio la mano en señal de comunión, así que yo no tengo que envidiarle ningún título a otro apóstol, pero sí tengo la obligación de predicar el Evangelio que recibí. El Evangelio que recibí, ese es el que transmite. Y así nosotros también tenemos que hacer el servicio de transmitir el Evangelio que nosotros recibimos, y ese es solo Jesucristo. Tenemos que edificar nuestra vida solo en Jesucristo, porque Él es nuestro camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Le vamos a pedir a San Bruno que nos enseñe a nosotros y a toda la Iglesia a matizar. Por supuesto que el que está en clausura va a dedicar el 90% de su vida a la oración. Los que están en la vida activa, según en qué grado y en qué estado estén, pero todos tenemos que saber que tenemos que el uno necesario, ir a los pies de Cristo, escuchar a Cristo, escuchar su palabra, nutrirnos de su amor, de su fuerza y de su misericordia. Ojalá que lo hagamos para que, como también nos decía el Evangelio del domingo, demos los frutos que el Señor espera de nosotros. Que así sea.